Luego, a la edad de los 11 años, en 1986, aparece una borrachera, otra borrachera que aparece en el camino, donde simplemente me tomo un aguardiente hasta donde yo me acuerdo, y luego aparezco al otro día todo moreteado, con dolor de cabeza. La pieza donde yo estaba olía maluco porque estaba defecada, estaba vomitada. Aparte de eso, estaba encerrado en una habitación. Y cuando a la hora de abrirme me abre mi madre, me dice que le pegué, que la vomité, o sea, que parece que yo la embarré, pero de una forma que yo, ¿cómo así? Pero ya a partir de los 13 sí tengo para compartir, que ahí ya empieza un gran desenfreno con mi vida, con el alcohol y con el consumo de la coca, que llamamos la cocaína. Porque digamos que yo a los 13 años, yo ya me veo trabajando de manera independiente, me dan la posibilidad de una entidad donde yo puedo montar un negocio y empiezo a trabajar. Pipe, Albeiro, ¿cómo están? Muy buenas noches, compañeros. Muy agradecidos pues, por este espacio y bueno, por acá, tratando de vivir una nueva experiencia con ustedes. Gracias por la invitación, compañeros, muchachos. Yo estoy tan feliz que Albeiro esté aquí. Habla más eso ahí. Gracias por aceptar venir, Albeiro, Pipe. Pues muy bacano que hoy estemos acá reunidos, pues como la intención de este episodio es hablar un poquito de cómo ir rompiendo esas cadenas o cómo he hecho yo para romper como esas cadenas con las que vengo cargando de pronto desde la infancia o tal vez desde antes, qué sé yo, y cómo Albeiro, como en medio de su investigación, de su crecimiento en la vida, ha hecho eso, cómo ha hecho para dañar esa cadena de, no sé, pues como no se me ocurre en este momento, como de pronto la frustración, del rechazo, que eso son cosas importantes porque todos los seres humanos venimos como atados a algunas cadenas y mostrar que se pueden romper y cambiar como la perspectiva de vida. Podemos mezclar o las cadenas con los instintos, puede ser instintos sociales, sí, sexuales, materiales, sí, de ahí también vienen las cadenas, ¿cierto? Sí. A ver, muchachos, yo que les podría... Pero yo quiero saber primero, pues de pronto a la gente le interesa un poco brevemente quién es Albeiro. Sí, nuevamente muy buenas noches para la audiencia que nos escucha, que nos va a escuchar. El nombre mío es Albeiro y, a ver, yo brevemente voy a compartir una historia de vida, de cómo a través de una invitación se han podido venir rompiendo algunas cadenas. Por 24 años y hace 8 meses y 13 días llego a un sitio donde unos grandes amigos me hacen una pequeña invitación y yo logro visualizar a través de esa invitación que posiblemente yo puedo tener una problemática de adicciones. Y llego muy confundido, pero me dan una gran posibilidad y es de que yo puedo, a través de poder escribir brevemente una historia cronológica, pueda darme cuenta que hay cosas que están funcionando mal en mí, ¿cierto? Porque incluso aparte de toda esa confusión que yo traigo, ya empiezo a sentir a la edad de los 19 años que yo soy una persona que no merezco vivir, que soy una chucha, que soy, pues, disculpen las palabras, que soy un hijo de puta que no debería estar en ese planeta porque a través de una problemática de adicciones yo tuve contacto con el alcohol y la droga desde muy temprana edad. Y eso me trajo grandes dificultades, pues, sin saberlo, porque para mí, en principio, yo desde que tengo uso de razón, eso es lo que yo veo. O sea, yo pienso que si todo el mundo bebe, pues, el que bebe se emborracha, yo pienso que eso me va a pasar a mí. Pero no, a mí me pasó eso y más.
Entonces, debido a esa invitación que me hacen unos amigos y unas amigas en una comunidad, yo tengo la posibilidad de darme esa posibilidad de brevemente hacer como una historia cronológica para mirar a ver qué es lo que está pasando conmigo y empezar a mirar esa posibilidad de romper algunas cadenas que yo traigo. Entre ellas pues tiene que ver con adicciones y lo que llamamos los humanos, y algunos problemas o dificultades con los instintos primarios que tiene uno como ser humano. ¿Cuáles serían esos, Albeiro, sus instintos? Perdón. En mi caso ya he podido descubrir que está el instinto material, el sexual, el de compañía y el social. Okay. Esos son como los primarios que yo veo. ¿De los que has trabajado? Pues. Sí, es de los que más he podido visualizar. Dentro de ese... ¿Qué has visualizado en ti? O sea, visualizado... Sí, lo he visualizado a través de de la invitación que me hacen mis compañeros y mis compañeras hace más de 24 años y 8 meses, de que existe la posibilidad de que yo rompa esas cadenas, porque lo que para mí en algún momento fue normal, como el consumir alcohol, drogas, prostituirme, porque para mí pues estar bajo el efecto del alcohol y las drogas, yo termino en lugares sórdidos, salas de masaje, puteaderos, pues como le podemos llamar, bueno. En eso se convirtió mi vida, en un momento determinado. Y eso tiene que ver con que yo en algún momento de mi existencia, lo que llamamos es toda esa parte incidental, lo que es la compañía, lo que es la parte de la familia, lo que es el instinto de conservación, o sea, se empieza a perder, porque a mayor consumo de licor y de drogas, yo me estoy destinando a matar. A mayor consumo de licor y de drogas, o sea, a mí me pasan unos fenómenos y son que mis instintos, como vienen, o sea, vienen reprimidos de infancia, porque yo pues tengo algunas escenas de infancia donde yo me veo haciendo cuchicuchi con una cama y mi abuela me regaña. Y entonces, cuando yo empiezo a escribir eso, yo empiezo a mirar qué es lo que Albeiro siente, qué fue lo que le pasó a Albeiro, porque parte de la propuesta que me hacen mis compañeros o amigos y mis amigas es que parece que esos instintos son naturales, pero cuando yo estoy en el mundo del alcohol y las drogas y estoy en una sala de masaje, eso es un puteadero, o sea, eso se extrema, ¿cierto? Porque, o sea, en una desconexión de la realidad, de que, bueno, un momentico, es que eso es lo que, para eso se hicieron las mujeres, es para poder tener sexo, y más sexo, ¿cierto? Sí. Entonces, volviendo a retomar el tema inicial de cómo yo voy descubriendo eso a través de lo que yo voy narrando, de manera cronológica, yo descubro que tengo 3 años y mi abuela me pega una palmadita y me dice, cochino, eso no se hace. Y yo me puse a mirar qué surgió de ahí, y es que yo siento el miedo, y siento rabia con mi abuela, y me resiento, porque la sensación de la cosquillita que yo siento cuando estoy haciendo cuchi, que digamos la manifestación del instinto normal sexual para mí, del niño, no permiten que eso fluya con normalidad. Entonces ya ahí me siento castrado. Sí. Siento la castración. ¿Qué pasa cuando ya a la edad adulta? A la adulta no, porque también, les quiero compartir algo, mi primer borrachera fue como a los 8 o 9 años. Y yo empiezo a ver que ese niño frustrado, ese niño miedoso, ¿cierto? Que descubro yo que hay en mí cuando soy descargado en una guardería de la época, donde yo siento un pánico, siento abandono, como a la edad de 8 años aparece su majestad, el alcohol, a través de un consumo, y me pone a vivir otra cosa, donde yo siento que aparecen unas capacidades que no las hay. Por eso es importante también recordar que lo que es el alcohol y las drogas son unas bebidas espirituosas.
¿cierto? Unas son químicas y otras son etílicas. Pero eso, ¿qué es lo que hace? Es que me pone o sea, sentir cosas diferentes a las que normalmente yo sentiría, ¿cierto? Como el miedo, el complejo de inferioridad. Te saca de la realidad, básicamente. Sí. Y yo recuerdo que hay una niña que se llama Claudia La Pecosa, que me gusta mucho, que yo, Claudia La o sea, Pecosa. yo todo el año la veía pasar del colegio a la casa y bueno, nos mirábamos. Pero yo era como con ese miedo de decirle algo, pero como cuando yo a la edad de los 8 o 9 años aproximadamente me tomo sus tragos de licor a través de lo que llamamos el vino cherry, 3 patadas, recuerdo que hacíamos una recoleta entre varios, o sea, surge que yo la puedo sacar a bailar y le puedo hablar, y eso para mí fue espectacular porque sentí que como que era yo, sin saber cómo que era lo que me esperaba, ¿cierto? Pero digamos que básicamente es lo que me va arrojando el escribir esa historia, es parte de la propuesta que me hacen, porque yo veo la atracción de poder ir rompiendo esas cadenas es a través de eso, yo no veo otra. Porque como les digo, o sea, yo llego como tan confundido a una experiencia espiritual a la cual soy invitado a la edad de los 24, que bueno, yo no sabía para dónde iba. Entonces, ¿qué sucede? Voy a... A la edad de 24, o sea, tú tienes 24 años sin consumir alcohol ni drogas. o sea, ya tengo la mitad. O sea, la mitad de mi vida, parte de la mitad de mi vida, o sea, una parte de ella fueron 13 años consumiendo. Pero llevo en la actualidad 24 años, 8 meses, 13 días sin consumir alucinógenos ni alcohol, ¿cierto? Okay. Eso ha sido ayudado pues por unas experiencias acompañado de unos grandes amigos y amigas que hay en una comunidad que quiero y aprecio mucho. Albeiro, ¿cómo ese consumo de alcohol y de drogas afectaron esos instintos materiales y sociales? Porque yo conozco tu historia muy acerca. Cuando nos ponemos a tomar tiempo de compartir y hablar. ¿Cómo ese consumo de alcohol y drogas afectó ese instinto ese instinto material y social, y cómo rompiste esas cadenas? Bueno, eso tiene una raíz, ¿cierto? Uh-huh. Tiene una raíz porque aparte de que estamos hablando del etílico llamado alcohol, pero yo a través de una investigación logro descubrir que yo soy una persona que estoy enferma, ¿cierto? Que tengo una enfermedad. Es una enfermedad pues que tengo entendido hasta el día de hoy que es la cuarta, que con la mayor mortandad que hay, que se llama alcoholismo. Yo eso lo desconocía porque yo, vuelvo y le repito lo que les decía ahora, yo hubo un momento en mi experiencia donde para mí el beber es normal, es que es normal, o sea, hoy es sábado y ¿qué se hace sábado? Pues beber, en un billar es beber, si es en la esquina beber, si es un paseo beber, pues eso es lo que yo termino completamente convencido que eso es la vida. Es lo socialmente aceptado. Sí, o sea, vístase, hoy es sábado, para ir a las niñas hay que beber, ¿cierto? Eso es lo que yo visualizo. Entonces, resulta que yo tengo que irme al principio y voy a rápidamente como a narrar algo que es lo que me ayuda también a romper un poco las cadenas, porque yo me empiezo a cuestionar, ¿cómo así que enfermo? Y de alcoholismo, ¿por qué? A mí no me duele nada, yo no tengo llagas. Y resulta que sucede que es que pareciera ser, ayudado por esos escritos, de que es que lo que me pasa a mí y que me cataloga a mí como una persona que soy enferma es que yo soy un ser humano que los pocos que hay en el planeta que se toman un trago no soy capaz de parar. No eres capaz de parar. No soy capaz de controlarlo. O sea, y eso a mí me costó mucho. Me costó mucho. Aún, todavía, por momentos yo digo, pues como así, dame que es una copita que uno ve que se toma cualquiera, yo no la puedo controlar. Pero es una realidad.
Pero resulta que es que eso tiene su patica, ¿cierto? Y como estamos hablando ¿cierto? De un tema muy complejo como son los instintos y mi problemática, a través de mi investigación, yo lo que pude hacer fue lo siguiente. Yo dije, bueno, algo tuvo que haberme hecho. En mi experiencia personal, yo asumo de que lo que me haya hecho es lo que llaman Dios, ¿cierto? Una deidad, como le quieran poner el nombre. Algunos le llaman fuerza o poder. Bueno, para mí sería una deidad, que fue lo que hizo todo lo que ahí existe. Entonces, yo le pregunté a mi mamá, más o menos a qué horas nací yo, porque el año sí lo sé, yo nací el 12 de enero del 75. En la clínica Luis Cato de Gutiérrez faltaban, dice ella, 5 para las 6 de la mañana. Nada, es un precioso y hermoso niño, dice ella, en la época. Pero resulta que hay un acontecimiento antes de eso, muchachos, y es que cuando mi mamá queda en embarazo, le dice a mi padre que está en embarazo. Y lo primero que dice él a mi madre es que me debe de abortar. ¿Por qué es importante rescatar esto? Porque siento yo que a partir de ahí hay parte de mi problemática. Ahorita fuera de cámara yo le decía a alguien que una de las cosas que más me marca a mí es el rechazo. O sea, es lo que más me marca a mí en mi vida diaria, es cuando alguien me rechaza. Entonces yo asumo que en ese momento de que mi padre le dice a mi madre que me debe abortar, se desprende ese sentimiento en el feto o lo que sea ella, digamos, sí, reproduciéndose, igual, es como, yo le diría como que el feto. Entonces, a partir de ahí, de las cosas que más me marcaron fue eso. Lo digo porque, retomando un poco lo del tema de mi abuela, yo veo el primer daño ahí, donde aparece la castración. A través del miedo, a través de el resentimiento o la ira que me da en ese momento con mi abuela, porque me quita la posibilidad de sentir esa sensación de cosquilleo que yo siento en mi estómago. Digamos que eso es lo que yo llamo hoy en día la parte sexual mía. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo les comparto lo de Claudia la Pecosa, ¿cierto? Uno de los instintos que aparece ahí es de nuevo el sexual, ¿cierto? Porque yo me voy a relacionar por primera vez, gracias a su majestad el alcohol, sin miedo, en el sexo opuesto, que es el femenino. Pero eso ya fue después consumiendo alcohol. Sí, a los 8 años. A los 8 años A ya los 8 te años. relacionas con una persona. Una persona, o sea, para mí el tema de lo sexual no tiene que solo ver con lo penevaginal, sino que en estos momentos acá compartiendo con ustedes, yo siento que estamos viviendo una relación sexual masculino con masculino, o sea, compartida. Es una visión que yo tengo o sea, no tiene que ser simplemente penevaginal con el femenino. Pero, ¿qué continúa pasando ahí? Que yo descubro que, bueno, como que eso que yo me estoy tomando me da las capacidades que yo no tengo. Mientras yo no tengo etílico alcohol y no me drogas, pues ya no tengo las capacidades. Pero cuando no las tengo, yo me siento infalible. ¿Cierto? Aparecen todos esos miedos, toda esa frustración, toda esa castración. Pero cuando hay alcohol, no. Cuando hay droga, no, porque yo me revelo ante lo que me han planteado, digamos, a nivel familiar, ¿cierto? Con todo lo que me han venido manifestando, que ojo con eso, que cuando juegue mamacita, cuidado con Mulana, que Perana, que nos lleva el diablo, que el niño no le trae, porque eso fue otra cosa también que empezó a afectar mi parte instintal a través de ese instinto, pues, por llamarlo social y sexual, ¿cierto? Porque eso va afectando los dos. En el caso mío, porque yo lo que empiezo a tener es miedo. O sea, a mí una niña en esos juegos previos, presexuales de la niñez, de pronto me
va a querer jugar conmigo mamacita y de pronto vamos a hacer cuchi cuchi y yo quedo palmado. Yo quedo como con ese terror, como que bueno, esta ya se bajó la ropita interior, pero si yo me le monto, el diablo me lleva y el niño Dios no me trae, entonces me tocaba como que no. Yo más bien espero que el niño Dios me traiga y que no me lleve el diablo. Entonces yo empiezo a crecer como con esos miedos, ¿cierto? Con ese terror y yo ya empiezo a sentir los daños. Ok. Yo empiezo a sentir los daños y digamos que cuando aparece el alcohol, o sea, eso ya es otro nivel, porque yo ya siento el poder que no tengo cuando no consumo o alcohol o drogas. Entonces, básicamente, pues lo que yo entiendo y porque sé, lo repito, porque sé la historia, porque sé tu experiencia, muchas cosas de joven, muchas cosas de niño, afectan obviamente esos instintos y esas cadenas que después rompiste, ¿cierto? De nuevo, entonces, ¿cómo afectó, cómo se mezcla el alcohol y las drogas con esa parte social y esa parte material? Porque, Albero, yo he escuchado de tu boca, ¿de dónde vienes tú? De niño, ¿de dónde te tocó conseguir los alimentos hace unos pocos meses? Un gran logro en el que gracias a Dios me fui partícipe acompañándote, ¿sí? Entonces, ¿cómo rompiste esas cadenas de estar allá, la historia que conocemos de niño, allá tener una propiedad? Digamos que brevemente estamos en los 8 años, a los 9 años pasa lo mismo, a los 10 años es lo mismo, con periodos de cada año, que es donde puedo es como empezar a tomarme los vinitos con los amigos los diciembres, que es donde yo rompo esas, donde de cierta forma aparece con mucha fuerza esas cosas, como volver a ver a Claudia la Pecosa, con doña Yanira, que es la parte donde nos dejan ir a bailar, la música diciembrera, todo el cuento, pero empiezan a pasar unos fenómenos, y es que, o sea, cuando yo me tomo los primeros tragos de licor, ¿cierto? En esa época, y eso me desinhibe de una forma tal que yo digo, no, porque esto es lo mío, esta es la vida. Hombre, yo sin darme cuenta, por eso es importante no perder el comienzo, es que ya empieza a aparecer el descontrol de forma desordenada por el licor, porque yo con 4 compañeros hacemos la vaquita de a 500 pesitos, compramos la garrafita, nos tomamos de a uno, me la pasan a mí, y yo a las 8:30, 9 de la noche, yo ya soy llevado con un bulto de callo a la casa porque soy el lagunado. ¿Lagunado se te borró el cassette? Sí, se me borró el cassette. Eso pasó en 1983, 84 y 83, 84 y 85, teniendo aproximadamente entre los 8, 9 y 10 años. Y era una gran frustración, porque yo ya había visto a través de la Pecosa con sus estrenos y con las ganas de bailar Miranda de Yanira, pero ya me llevaban con un bulto de callo los amiguitos, me echaban Bretaña en la cabeza para no entrarme, pero ya era inevitable, ya estaba vomitando, lo que llaman cagado de la rasca, y me tenían que llevar, ¿cierto? Y yo me ponía a llorar porque yo me acuerdo que me tiraban en la cama y todo me daba vueltas y empezaba a vomitar. Aparte de eso, la cantaleta, aparte de eso, yo me decía a mí mismo, no va a poder ver que me va a traer el niño Dios, uy, Claudia ya debe estar allá. Bueno, entonces, con 8 años. Con 8, 9 y 10 añitos, o sea, y entonces yo empiezo a mirar cómo su majestad el alcohol, sin saber, ¿cierto? Que yo tenía una problemática, que a futuro iba ya a darme cuenta, pues cuando llego, cuando esos grandes amigos que me dan la mano, y es que eso se empezó a tirar en mi vida, porque es que no solamente estamos hablando que desde el distintal que aparece como el femenino con el masculino, que es lo que yo hoy entiendo que es lo normal, que uno pueda pues como enamorarse de una niña y todo el cuento, y socialmente yo no logro participar de
de que van a esconder el muñeco, escondían en esa época en la cuadra el niño Jesús, no voy a poder ver qué me va a traer el niño Dios. Bueno, hay cosas que me voy a perder y todo porque ya pues, estaba maluco. Decía yo, estaba maluco. Y estaba era borracho. Sí, estaba llevado. Es más, ahí aparecen las primeras promesas de que yo no vuelva a tomar de eso, un 25, con dolor de cabeza, ya viendo los niños con su balón, con su bicicleta, con sus cosas, y yo ya me quedé, y pues desafortunadamente había momentos donde por cuestiones, digamos, económicas, nunca se me dio lo que yo hubiese querido, ¿sí? Entonces, eso también era otra frustración, eso empezó a enredarme la pita, lo que llamo yo la vida. Luego, a la edad de los 11 años, en 1986, aparece una borrachera, me acuerdo muy bien que eso fue el día que jugó Argentina una final de México 86, jugó Argentina con otro equipo, una final, algo así, fue otra borrachera que aparece en el camino donde simplemente me tomo un aguardiente hasta donde yo me acuerdo, y luego aparezco al otro día todo moreteado, con dolor de cabeza, la pieza donde yo estaba olía maluco porque estaba defecada, estaba vomitada, aparte de eso estaba encerrado en una habitación, y cuando a la hora de abrirme me abre mi madre, me dice que le pegué, que la vomité, o sea, que parece que yo la embarré, pero de una forma que yo, ¿cómo así? ¿Y no te acuerdas? Y yo no me acuerdo. Por eso es importante rescatar el tema de mi problemática que yo desconozco, o sea, a esa edad, pero obviamente yo no sé qué, a mí me viene acompañando una problemática, ¿cierto? Que finalmente, llegando donde mis amigos, ya a la edad adulta, me logro descubrir que es una enfermedad que se llama el alcoholismo. Alcoholismo, ok. Donde, donde esos amigos me dan a comprender que es una enfermedad que consiste en la incapacidad para controlar el alcohol y sus efectos. Que eso es lo que yo empiezo a experimentar a través de lo que yo empiezo a escribir. Porque es que escribiendo es que yo empiezo a descubrir cosas que se van a romper las cadenas más adelante, ¿cierto? Digamos que vamos en los 11. A los 12 años vuelve y aparece la experiencia, pero digamos que no hay laguna mental, no. ¿Te vuelves a emborrachar a los 12 años? Me emborracho, pero no hay laguna. Siento que creo que logro pasar una Navidad después bien, dentro de lo normal, porque no hay laguna. Pues es que es lo real, ¿cierto? Logro disfrutar, de poder ver, bailar, comer. Es más, sí, es que yo me acuerdo que los adultos me daban el guarito, a mí me tenían como por apodo el bandera, porque yo tenía un cabello, la verdad, todo valija. Era un valija, pues sí. De lo valija que era, me pusieron bandera. Entonces, pero ya a partir de los 13 sí tengo para compartir, que ahí ya empieza un gran desenfreno con mi vida, con el alcohol y con el consumo de la coca, lo que llamamos la cocaína. Porque digamos que yo a los 13 años, yo ya me veo trabajando de manera independiente, me dan la posibilidad de una entidad donde yo puedo montar un negocio y empiezo a trabajar vendiendo cigarrillos, chicles, vendo rosquitas, papitas, tampico, bueno. ¿En la calle, pues? No, dentro de una institución. Me dan una posibilidad de que pueda trabajar ahí con unos permisos especiales. Me acuerdo que eran como los martes y miércoles, que finalmente lo último me la dieron para todos los días de lunes a viernes. Y entonces yo empiezo a laborar, y dentro de las tantas cosas que yo empiezo a experimentar es que ya empiezo a coger buen dinero. Me voy a meter, porque ahí se desprende todo el tema social de una forma muy diferente al que yo venía experimentando antes de la edad de los 12 años. Y es que en el sitio donde yo laboraba había gente adulta, que yo por lo regular, aunque ellos no podían entrar desde afuera, desde donde yo los podía ver, los veía que eran felices, pero se la pasaban era bebiendo y consumiendo coca. Y todos los días iban, o sea, todos los días bebían, consumían coca, y yo decía, pero esos manes cómo hacen para estar tan felices. Entonces empezaron a ser como grandes reverentes, y yo empecé a pensar que qué bacano puede ser como algunos de ellos, ¿cierto?
O sea, eso estaba igualmente en tu ambiente, en el alrededor tuyo. Sí, sí, porque hacía parte del sitio de labor, Sí. ¿cierto? Entonces, digamos que yo empiezo a fiarles a esos adultos, empiezan a ver como una especie de amistad entre esos adultos conmigo, y yo algún día le pregunto a uno de ellos: Darío, vení, ¿usted vive feliz? Y me dice: sí. Y es un man que yo escucho en los pasillos, que todos los días bebe y todos los días consume coca, pero en esa época se veía mucho el billete. Y empecé a escuchar que hablaba mucho de las niñas. Ok. Y ahí es donde viene el asunto. Y empiezo yo a escuchar que las niñas, que vamos con las niñas, que las niñas y las niñas. Y yo soy un peladito, yo tengo 13 años. Y un día le dije yo a Darío, me van a llevar donde ustedes van. Me dijo: hágale que un día esto lo llevamos. Y yo me acuerdo que un día salí de trabajar y me dice: bueno, hoy vamos con Darío, Alberto, vamos que lo vamos a llevar. Y yo: uy, María, ¿cómo? ¿Cuántos años tenías ahí? ¿14? 13. 13, ok. Wow. Entonces nos fuimos para una... Un striptease. no, donde ven el licor, ¿cómo es que llaman los negocios? Licorera. Una licorera, pero él dice licorera, pero bueno, eso tenía otro nombre. Taberna. No, esa era una licorerita, pues, ¿cierto? O cigarrería, le llamaban otros. Entonces fuimos, y lo primero que empacan es una botella de Domé. Entonces, como yo soy el niño, el pelado, y yo siempre cargaba maletín, me encaletan la botella a mí de Domé. Brandy Domé. Brandy Domé, pues, con muntas y ¡pum! Donde las niñas. Entonces yo me acuerdo que llegamos donde, bueno, nos bajamos, subimos una escalera de una casa, cuando aparece una mujer herida, dice: ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? Entonces, surge la impresión de que son mujeres muy elegantes, muy lindas, o huelen rico, son hermosas, y yo me hago una imagen, uy, esa parece secretaria, esa parece una ejecutiva, o sea, porque es que son damas que visten muy bacano, y o sea, uno que va a pensar que una niña de esas es, ¿cierto? Estabas en una casa de citas. Sí, cuando y yo que los saludan a ellos, y yo bueno, en mi cuestión, yo empiezo a como acomodarme a ver, y yo empiezo a ver eso, y empiezo a sentir una sensación como que, uy, qué bacano, ¿cierto? Entonces nos sentamos, digamos, en la mesa, entonces ya lo que le sienta la una aquí al uno y el otro, y hablan como con esa confianza. Y para mí, yo dije: no, esto es la vida, esto es el mundo, bienvenido a este mundo, pero pensé yo. Digamos que dentro de esos consumos no aparecen las lagunas para esos días, pero sí aparece que con mucha frecuencia entre lo que fue los 14, los 15 y los 16, a mí ya no me sacaban de ese mundo. Yo me la pasaba bebiendo y tirando coca. Es más, yo cuando iba a esos sitios, yo recuerdo que por mi problemática, que la vine a descubrir gracias a lo que les estoy diciendo, que tuve que hacer, que fue escribir una historia cronológica para empezar a romper las cadenas, y es que a mí nunca me interesó estar con una dama de esas, pero no porque no tuviera la plata, no porque yo no iba a dejar de tener dinero para consumir alcohol y coca por dárselas a ellas. Okay. Entonces era una cosa muy dañina para mí, porque me tocaba volver a experimentar lo que algún día experimenté cuando mi abuela me pegaba de niño, las palmaditas que me daba la nalgadita, y era volver a reprimir mi deseo de poder estar con la hembra que me gustase y beber, pero o sea, si hacía una cosa no podía hacer la otra. Yo siempre elegía era beber y drogarme. Entonces, como les digo, ahí esa experiencia aparece hasta la edad de los 16, así, de esa forma. Recuerdo que de pronto de las pocas cosas buenas que pude haber hecho, porque yo de muy pelado quise ser buen hijo. De hecho, hice unos intentos. Yo soy el mayor de 4, incluso a mí me tocó ayudar a mi madre a levantar a mis otros hermanos. Uno de ellos ya está muerto. Entonces, en esos intentos, o sea, como hubo tanta frustración, pero ya tenía pues 16 y podía hacerlo, empecé a hacer una recolecta hacia nivel personal, sin que mi madre se diera cuenta, y le pude comprar por primera vez
algo que ella siempre anheló, una lavadora. Y la segunda meta que recuerdo que pude cumplir a esa misma edad fue que alguna vez un hermano mío que ya está muerto, fue que él le pidió una vuelta a un amigo del barrio, una vuelta en la bicicleta, y yo me acuerdo que el amiguito no se la dio. Entonces lo que llamamos pues como que yo sentí que lo humilló. Y sin decirle nada a nadie también hice lo mismo, o sea, hice una recoletica así, y en una prendería pude comprar una bicicleta para mis dos hermanos menores para esa época, que era Johnny y Emanuel, que fue uno de los que mataron. Ok. Entonces digamos que para esa edad no apareció con mucha fuerza ese desprendimiento del consumo de alcohol y de coca tanto en esa época, porque bueno, andaba haciendo como que un poco la tarea. Y a los 17 aproximadamente ya aparece la experiencia de que aparece una dama, que es la mamá de la hija, de mi hija, Diana, la cual amo. Y a partir de ahí ya aparece otra escena, y es de poder querer ser, dentro de las tantas cosas que vi desde mi infancia, y es poder tener, sé, una novia, y por qué no una familia. Okay. Pero hay una cosa muy rara, porque yo vengo de ser un man muy acomplejado. Y una de las tantas cosas que hizo el alcohol y la droga fue que me sacaba de esos complejos, porque yo bebiendo y hueliendo, yo me siento bonito, lindo, papi. Eso es lo que es el embellecedor, eso le llaman por ahí, sí, yo todo lo que veo, lo veo bueno y todo el cuento. Pero aparece una realidad, y es que parece ser que yo como que le agrado a una de las niñas de la cuadra, que para esa época, para mí me impresionó mucho, porque yo, vuelvo y le repito, yo tengo unos complejos de inferioridad muy marcados, y para mí es una de las mejores niñas de la cuadra, ¿cierto? Y entonces me dice una prima que salude de Cristina, y yo, uy, pero ¿cómo así? Y yo, no, pues yo no puedo creer, pues que se va a fijar en mí. Y empezó con ese cuentecito, y yo no le paraba bolas, yo me mantenía en unos billares. Y un día, bueno, como que vení, ¿cómo así? No, que sí, entonces dígale pues que yo voy el sábado. Entonces el caso es que ya descubre que yo subo, tengo la posibilidad de darme cuenta que es verdad, y yo, ¿cómo? Ay, madre, que yo no las creía. ¿Cómo? Una cosa como yo, tan fea, con esa morena tan hermosa, ¿qué pasó aquí? Entonces resulta que yo digo, bueno, no sé, bueno, sea lo que sea, yo empecé a vivir la experiencia con la dama, y digamos que entre las tantas cosas que yo viví con mi madre, como les decía ahora, he tratado de estar, traté de estar ahí para ella en todos esos momentos que nos tocó vivir juntos, que no fueron tampoco fáciles. Parece ser que como que ellos logran, o ella logra visualizar que yo soy un man bien, que yo un camellador, vicioso, una cosa, la otra. Y en el fondo lo que pasa es que yo era solapado, porque a ella no le gustaban los borrachitos, y yo sí me los tomaba, pero después de que salía de Marcali, porque yo ya había echado dos novios por borrachitos, pero yo salía de Marcali y me iba por allá a tomar unos traguitos, pues. Que obviamente también recuerdo que no hubieron como lagunas, no vi en ese momento la problemática y todo ese cuento, y de ahí se empieza a desprender pues como una gran posibilidad de que ella y yo podamos ser una familia. ¿Y qué edad tenías ahí? En 17 iba a cumplir 18. Bien. Y digamos que yo de cierta forma, bueno, paré todo ese cuento del enamoramiento, todo el protocolo pues inicial para casar, de todo el cuento, y yo me caso pensando pues de que yo lo que quiero es también una familia, ¿cierto? Como lo que yo veo. Socialmente mi barrio es de familias, ¿cierto? De la familia X, Y o Z, se tiene hijos, el hombre es el proveedor, la mujer es pues, la que tiene que estar en la casa. Bueno, yo creo como con toda esa mentalidad, ¿cierto? Que eso tiene mucho que ver ahorita con el tema de poder romper las cadenas. Entonces, digamos que al principio fue muy teso, porque yo veía a mis amiguitos pasar los sábados ya arregladitos para la esquina o para la discoteca, y pailas, no, usted ya está casado, ya no puede, tiene que estar con la mujer, y eso empieza como
Yo puedo sentir una cosa por dentro, como algo que se quiere revelar, pero no, la familia, y todo el cuento. Es el trabajo del alcohol, ¿cierto? Sí. De manera sutil. sutil. Sacar de ahí igualmente. Sí, sutilmente. Y yo siento que ahí empieza a tocar el tema de manera más amplia familiar y de manera más directa ya con la pareja. En ese momento la niña no ha nacido. Y yo empiezo, hermano, a perdérmele a la compañerita, a mi esposa en ese momento. Digamos, no con la frecuencia de años anteriores cuando estaba soltero, pero si empiezo cada 15 días, de cada 15 días empecé a cada 8 días, ya eso digamos que cuenta los 19 o 20. Yo no podía concebir de que eso que ya había vivido en el pasado, lo de las niñas, lo de las... Bueno, no, que eso no se podía dejar. Bueno, eso empieza una cosa toda espantosa a vivirse. Yo en el fondo no sé qué me está pasando. Yo siento que eso es lo que no quiero para mi vida, pero resulta y sucede que de manera muy sutil el alcohol ha venido haciendo un trabajo desde hace muchos años, pero yo no lo había podido ver. Okay, sí. Por eso la importancia de escribir esas cosas, porque gracias a lo que yo escribí, yo me di cuenta, y voy a retomar un poco lo que les compartí ahora, de que a mí, sea lo que sea que me haya mandado al planeta por medio de mi madre y mi padre, que fueron como los conductos para que yo viniera, me hizo enfermo de alcoholismo. No fue que yo me volví, me mandaron con esa condición. ¿Por qué lo digo? Porque mientras yo no tuve contacto de manera directa con el etílico, yo no tuve problemas. El problema es cuando a los 8 años aparece en escena el alcohol a través de, ¿cierto?, lo que llamamos el vino, y empieza a hacer su trabajo de manera muy sutil, donde miren que para la segunda o tercera borrachera o año ya paso a las lagunas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no controlo, porque yo pienso que, o sea, yo me tomo uno y yo quiero más y más y más y más, y el estar bebiendo de manera compulsiva, eso me lleva rápidamente a que yo pierda la conciencia, porque es que estamos hablando que estoy bebiendo de manera desordenada y sin control, ¿cierto? Y hasta donde vamos, yo veo que todos mis instintos se ven reflejados o enmarañados desde que yo tengo uso de razón. Primero, ¿qué es enmarañado? Enmarañado es que se enreda. Se enreda todo. Eso se enreda porque yo siento que yo no soy lo que hago cuando bebo. Exacto. ¿Cierto? Yo no soy eso, o sea, yo cómo voy a terminar con otra hembra que no sea con la que me casé, o de pronto gastándome un dinero que no, pues que si está destinado para otra cosa, porque no tengo esa capacidad de guardarlo y termino eligiendo entre, no, primero es lo primero, y lo primero es el gramo y el chorro, porque en el fondo no son ni mujeres. Es eso. Es que no es el alcohol, ¿sí me entiende? Pero obviamente, o sea, yo no puedo desconocer que hay algunos daños, entonces yo a veces dejo cualquier bagazo por ahí, entonces ya me voy y me expongo, porque expongo mi vida, porque cuando yo bebo, es uno de los instintos míos que es el de conservación, o sea, yo atento contra él. ¿De qué forma atento? Bebiendo, metiendo droga, yo no como, yo no me alimento, yo le meto cigarrillo venteado al físico, son 2 o 3 días en la calle, ¿cierto? Y hasta donde yo logro tener un poquito de dinero, por llamarlo así, entonces yo pago 1.000 o 2.000 para que por lo menos, ¿cierto?, una dama X de bajos recursos, de la calle, lo que llamamos una indigente, me haga un sexo oral, ¿cierto? Y todo ese cuento. Entonces, mire que el alcohol empieza a enmarañarme mi vida, o sea, mis cosas, ¿cierto? Familiarmente yo son 2 o 3 días que no aparezco. Mi madre está para las pestañas porque no se venía dónde estoy. Yo soy de las personas que cuando empiezo a consumir alcohol y droga, yo no llamo. ¿Por qué? Porque no me gusta que se metan en la modalidad mía de consumo. O sea, con el mero hecho de que yo llame y me digan, ¿qué hubo? ¿Otra vez bebiendo? Pues, para que no me digan eso, entonces yo no llamo. Entonces son 2 o 3 días donde mi esposa, el suegro,
mi mamá, mis hermanos están pensando dónde está, lo mataron, dónde lo... Bueno, yo me imagino pues que ellas están viviendo ese momento. Sí. Mientras yo estoy bajo las garras del alcohol y la coca, ¿cierto? Metido en una olla, porque entre otras cosas, como yo trabajo en un sitio público, yo no quiero que nadie me vea a altas horas de la madrugada por ahí mal, no, me encuevo por ahí unas cuevas que llaman, donde hay gente consumiendo bazooka, perico, bebiendo, y es más, yo paso de estar tomando whisky o brandy o guarito y termino tomando guarilaque de 600 pesos, ¿cierto? Y de pronto invitando a un amigo que yo distingo y le doy para que compre para unos cosas, pero para que me acompañe, para no estar solo. Entonces yo empiezo a exponerme de esa forma en esos últimos años de consumo y empieza pues obviamente de manera enmarañada mis instintos que yo considero que son naturales con los que vengo al planeta a enredárseme, porque como repito, lo sexual, lo social. ¿Y cómo se enredan? Pues Se enredan porque como les decía ahora, yo desde muy pequeño, a través de que mi abuela cuando vuelvo y repito, y hago mucho más en eso, me pega las primeras palmaditas, pasa un fenómeno. Y es que yo siento que no solamente hay miedo, rabia, sino que yo siento que me castraron, me reprimieron un deseo. Que cada que yo veo, que aunque yo no lo haga con las niñas costositas de la casa de citas, yo sí termino haciéndolo, pero con las que me cobran 2.000 pesitos por un sexo oral, de manera compulsiva, ¿cierto? Y no es una sola vez, son 2 o 3 veces, porque una de las características también que pasa conmigo es que yo cada que bebo tengo que vivir ese tipo de experiencia. Que bebe. Así no sea con las más costosas. Sí. O sea, es como que a mayor consumo de alcohol y de droga, yo quiero penetrar o que me hagan un sexo oral. Digámoslo por el lado instintal del sexo. Como les decía, el tema de lo familiar, o sea, ya ustedes saben cómo me expongo yo, o sea, me expongo yo en las calles, me les pierdo 2 o 3 días, y entonces ustedes podrán imaginar que se sentirá uno 2 o 3 días y saber dónde está una persona. Lo primero que hacen es que, hoy en día, en la actualidad, lo primero que hacen es que colocan a las 48 horas, ya colocan por la fiscalía, se perdió, pues, lo van a buscar a uno. En redes sociales. En toda parte, ¿cierto? En esa época no. Entonces yo me imagino que mi mamá, qué pecado, ella, fueron muchos los momentos de sueños que le dañé a la expareja, al suegro que ya no está. Cuánta rabia no le pude haber sacado, porque me imagino el suegro pensando cómo le tenía a su hija, preocupada. Aparte de eso, aparecen otras cosas bajo los efectos del consumo, y es que en mí está la manipulación, aparece la violación, ¿cierto? Donde yo llego todo amanecido, a veces cuando logro llegar el mismo día, pues vamos a ponerle así, porque hubieron momentos de eso, donde yo, ¿cierto? La violento no es que le pegue, pero sí la manipulo, de tal forma que ella terminaba de pronto estando conmigo, y yo una vez viví una experiencia ya sin beber, y es que me tocó al contrario, estando con ella, en una de sus borracheritas, que ella no tiene los problemas que yo tengo, sentir el tufo, pues bueno, uy, no, esos que bandera. Igualmente sigue siendo una forma de violencia, pues. Sí. Entonces eso fueron parte de los acontecimientos que a nivel familiar sucedieron. Como le digo, yo cada que bebo, yo expongo mi vida. Y a nivel material y a nivel social, ¿eso cómo afectó? A nivel material, te podría decir que afectó no solamente a mí, sino que hubieron muchas bolsas de leche que no se pudo tomar mi hija por causa del alcohol. Hubieron momentos donde yo tuve con qué pagar servicios públicos y no los pagué. Hubieron momentos donde hubo con qué de pronto haber podido invitar a comer a mi pareja con mi hija, de pronto a comer algo, y no, porque preferí tomármelo. Hubieron momentos como, ¿cierto? Como poder haber hecho otras cosas a nivel de la materia, como comprar unos muebles, no lo hice. Como haber podido, aunque no fuera mía, haberle podido mejorar un poquitico la calidad de vida tanto al suegro, a mi hija, ¿cierto? De pintar, de poner un pisito adecuado. Pero no, o sea, el alcohol y las drogas no lo permitieron. Y digamos que socialmente yo termino aislado, totalmente aislado. Porque algunos amigotes que yo creía que eran mis amigos me terminan a hacer. O sea, ellos, por mi modalidad, ellos me terminan sacudiendo, porque ellos no son capaces de ver de la forma que yo bebo o de hueler como yo huelo, entonces ellos no aguantan de voltar, entonces yo termino solo, ¿cierto?
digamos que también en medio de la culpa, de mis miedos, porque eso genera unos sentimientos de culpa en medio de unos guayabos donde yo no quiero saber de nada ni de nadie, entonces yo empiezo a alejarme de mí mismo, de mi misma, o sea, Círculo social. sí, puede ser. círculo social, pues sí, de la cuadra, del barrio, del picadito, del paseíto. Picadito es un partido de fútbol. Un partidito de fútbol, de cositas de esas, ¿por qué? Porque yo lo que estoy es con mucha culpa, yo siento que me vieron, yo siento que la embarré. Bueno, entonces eso empieza a hacer un trabajo de una manera muy sutil, Ok. muy sutil. Listo, hasta ahí. Y gracias, Albero. Porque lo entendió pues perfectamente. Y ahora, ¿cómo rompiste esas cadenas? Sí. Bueno, digamos que parte de la experiencia y de la invitación que me hacen estos buenos hombres y mujeres, a través de mis escritos, yo empecé a mirar, tengo que volver a tomar, ¿de dónde vengo? Bueno, ¿de dónde vengo? Entonces yo vengo pues, de una familia de comuna, ¿cierto? Lo que llamamos una familia humilde, donde de cierta forma yo recuerdo verme teniendo un poquito de razón que mi madre trabaja, pero me deja con mi abuela. Ahí parte todo porque de cierta forma lo primero que yo empiezo a vislumbrar a nivel familiar es a mi abuelo y a mi abuelo trabaja, mi abuela es la que hace sus cositas, yo tengo tías y tíos, los cuales algunos estudian, otros trabajan, hay que hacer aseos, entonces yo tengo que cumplir algunas funciones, como que entonces, bueno, Alberito tiene que estudiar, pero Alberito también vive con otra prima que se llama Claudia, que también la cuida mi abuela, entonces yo empiezo a estudiar, hay cosas tales como que hay fines de semana donde a Claudia le toca moler, y a mi barrero trapear, bueno, y así. Es donde yo me veo, digamos que entre los 4 o 5 años más o menos, en escena, me veo ahí, y yo empiezo como a crear como que, bueno, esto es lo que es una familia, ¿cierto? Por eso ahora les compartía que cuando aparece la escena con mi esposa, eso fue lo que yo quise conformar. Entonces yo empiezo a hacerme una idea de que bacano eso, ¿cierto? Qué bonito, ¿cierto? Sin saber, pues, lo que esperaba de vida, que fue totalmente, completamente diferente. Entonces yo me empiezo a hacer las primeras ideas. A ver, ¿por qué es importante eso? Porque cuando yo ya empiezo a darme de cuenta, ayudado por esos buenos hombres, compañeros y mis compañeras, a través de esos escritos me empiezo a darme cuenta de algo, compañeritos, y es que, bueno, parece ser que yo ya, gracias a esos muchachos, ya logro descubrir porque estoy en problemas con el licor. Porque no lo controlo. Digamos que ya empiezo a hacer un trabajo para romper esa primera cadena. Ahora, ¿cómo voy a hacer para romper las otras que traigo? ¿Cierto? Entonces me toca siempre recurrir a mi historia. Es decir, lo que yo algún día pensé que era una familia, que una familia es Papá, mamá. Sí, dos seres humanos que se unen a compartir una experiencia de vida, tienen hijos, el uno es el que va a proveer y el otro es la que va a estar pues como haciendo otras actividades. Entonces llega un punto de la experiencia donde yo tengo que romper esa cadena de que, un momentico, Así no es. así no es porque los tiempos han cambiado. Sí. Por un lado, los tiempos habían cambiado. Claro. ¿Cierto? Entonces yo vi que yo, cuando compartí con mi ex compañerita las experiencias de vida con ella como marido y mujer, fue una persona que gracias a su majestad el alcohol y las drogas, ¿cierto? Por ignorancia, por desconocimiento, porque no era consciente de lo que estaba viviendo, yo la sometí, la humillé, la ultrajé, la violé, yo nunca la escuché, digamos que no tuve tiempo para ella, la niña, para compartir espacios, como salir a comer una empanadita, no, yo siento que yo pensé fue en mí y
y en mi, no se me vayan a meter con lo mío, Exacto, con, sí. con mi mundo, con mi alcohol, con mis drogas, con mis instintos, con mis cosas. Bueno, y llegas donde los buenos amigos, como tú los llamas, ¿y cómo haces para empezar a romper esas cadenas de las que nos estás tratando de hablar? ¿Cómo empieza el Beiro? Primero, ¿cómo identifica las cadenas? Pues ya nos dijiste que desde la historia, tan cierto, pero entonces ya estás ahí con tus buenos amigos que te están guiando, te están ayudando. ¿Cómo empezás a romper esas cadenas? Porque entonces lo que yo veo es que tú lo quise tratar, entonces empezaste a ver, escribiendo empezaste a ver lo que estaba pasando, lo que sucedió, obviamente, en ese caso con tu ex esposa. Con mi ex esposa. Claro que cuando la violentaste, porque puede Sí. sonar la violación otra cosa, pero la violentaste porque aceptas también, empezaste a mirar y aceptar que la violencia no solo física, sino que también hubo otro tipo de violencias que lo hiciste porque se estaba metiendo con Con lo que tus tú querías, demonios. con tus demonios. Con mis demonios, llamémoslo así, es como lo más exacto. A ver, Tatán, es eso, ¿por qué recurro tanto a eso? Porque es que ya es la que me va a reflejar de dónde vengo y qué es lo que está pasando. Entonces, la primera cadena es con el licor, ¿cierto? Ajá. La segunda cadena es, bueno, un momentico, que es que esto acá, es lo que usted llama familia, aquí no hay nada. Aquí lo que ha habido es abandono, aquí lo que ha habido es maltrato, aquí lo que ha habido es incomprensión, aquí lo que ha habido es violación, aquí ha habido ultraje, aquí ha habido humillación, porque eso es lo que pasa con una persona como yo, que desconozco, que tengo una problemática, porque la verdad yo desconozco. Entonces cuando yo descubro eso, ¿yo qué hago? O sea, estos hombres y mujeres que me acompañan en la experiencia, me hacen algunas pequeñas sugerencias y me generan algunas esperanzas de que parece de que se pueda vivir diferente. Okay. ¿Cierto? Entonces yo recurro no solamente a la experiencia de mis amigos, sino que ellos me dan la posibilidad de que yo pueda vivir una experiencia espiritual. Y personal. Y sí, y personal. Entonces yo lo que hago es dejarme acompañar. Entonces, parte de esa experiencia espiritual a la que yo me hago referencia tiene que ver con una experiencia que conlleva a 36 principios que están en un legado de recuperación, unidad y servicio, que prácticamente eso es lo que ha tenido que ver o que me ha venido rescatando para que yo pueda ir descubriendo que existen otras posibilidades de poderme ver o por lo menos experimentar algo diferente a lo que venía viviendo. Okay. ¿Cierto? Entonces, con estas personas, en esta comunidad, empezaste a hacer tu historia, empezaste a hablar, empezaste a apoyarte. La primera cadena que rompiste, ¿cuál fue? El alcohol. El alcohol. Entonces dejaste de beber y consumir. Sí. Bien. Y ya mirando en los escritos, ya la segunda cadena que rompiste fue esa forma de ver cómo es el mundo en familia. Exacto, ok. Es como que bueno, existe la posibilidad de que yo puedo vivir o sea, no de la forma en que la venía visualizando, sino que existe la posibilidad de que yo pueda, por primera vez en vivo y en directo, sin tener que meterle ningún tipo de consumo ni de alcohol ni de drogas a mi cabeza, de que se puede ir en familia, o que se puede vivir en sociedad también, ¿por qué no decirlo? Porque es que ya a mí me vuelven a la sociedad sí. De una manera diferente. ¿Por qué? Porque es que se desprende de que parte de mi problemática es que Tatán acaba de decir algo que yo lo podría definir en una sola palabra. Así como hay oscuridad hay luz. Entonces si hay un Dios también hay un demonio. Lo que pasa es que ese demonio yo lo llamo el egoísmo. Qué bien. ¿Cierto? Entonces tú llegaste, comprendiste, ¿cierto? Al comprender y ver eso, mucha gente, que yo recomiendo que eso se haga acompañado, ese escrito ya sea por un consejero espiritual, un psicólogo, un psiquiatra, ¿no te entró culpa por las cosas que pasaron? Digamos que eso, lo bonito de la experiencia es que mis amigos y mis amigas me rescatan, es porque cuando yo logro sentirme como una persona que estoy enferma, a mí como que se me libera de eso, porque es que yo no siento que soy culpable. Hoy sí soy responsable. Okay. Hoy sí soy responsable. En no volverlo a hacer. Sí, porque es que yo en ese momento no tenía estado de conciencia, porque es que yo estaba bajo el mandato de su majestad, porque el alcohol es una bebida espirituosa, es, Ajá, sí, es sí. una bebida que me está haciendo sentir lo que no me hizo sentir otras cosas.
yo no puedo desligar eso. Entonces, digamos que una nueva relación a nivel familiar empezó a vivirse una vez, se empiezan a hacer una especie de inventarios, llamémoslo así, ¿cierto? Que yo empiezo a escribir a través de sus escritos, porque yo digamos que yo llego a un punto donde yo digo, bueno, yo no soy culpable, pero puedo empezar a ser responsable. Entonces, esa persona que no había logrado poder escuchar a mi ex esposa, en su momento yo pude estar compartiendo con ella, lo que en algún momento no. Esa persona que de pronto era tan cantaletosa, tan pullero, que a mí me gustan las pullas, el maltratador, la celotipia, todo, o sea, todo eso empezó a tomar un rumbo completamente diferente. ¿Pero por qué? Porque en el ejercicio, una de las tantas cosas que yo vivo con mis compañeros y mis compañeras es que yo he sentido mucho amor por parte de ellos. O sea, yo he sentido un acompañamiento impresionante. Entonces yo empecé a adoptar, bueno, yo por qué no puedo empezar a hacer lo mismo que hacen conmigo y lo que yo he hecho con otros en mi entorno familiar. Bien. O sea, como es. A mí se me da la capacidad de que yo pueda escucharte a vos, Felipe, o a Tatán. Y algún día yo dije, bueno, yo porque sí tengo la capacidad de escuchar a Tatán 1 o 2 horas, o un tintico, y yo por qué no puedo sacar esa misma capacidad para escuchar a Isabel Cristina, ¿cierto? Bueno, entonces yo empecé como a votar eso. Entonces eso fue lo bonito de la conversión que empecé a vivir, porque yo es posible, ¿cierto? Y empezar a mirar cosas a nivel espiritual, de que, bueno, y gracias a ustedes, a las ayudas que muchos compañeros y compañeras me han dado, donde empiezan a lanzarme en dardos, como que vean, nada es de nadie. Nada es de nadie. Entonces yo no soy salvador de nadie tampoco. Sí, y yo, bueno, entonces de ese nada es de nadie, o sea, ni soy salvador, pero tampoco soy dueño de. Ya ven, un momentico, o sea, que a mí, Isabel Cristina, si seamos casados, no me pertenece. Cosas como de ese tipo. O sea, todo eso empezó como a tomar un giro en mi vida, que yo dije, o sea, esto es viable, esto es posible, ¿cierto? Y comprender que soy uno más, ¿no? Sí. Una partícula en pero les voy a ser muy sincero. Miles de millones. Les voy a ser muy sincero. Yo lo atribuyo al acompañamiento que han hecho esos grandes hombres y mujeres dentro de esa comunidad conmigo. Yo ya quiero que me lleven a esa cosa. Porque la verdad, o sea, no es porque yo me propuse para ser bueno, no. Eso ha surgido gracias a lo que yo les he escuchado y lo que yo he visto con mis propios ojos. Y aparte de eso, obviamente, he tenido que leer algunos libros que me han sugerido que lea, que son espectaculares. O sea, es de ahí donde yo extracto también parte de la experiencia, donde yo he venido sintiendo la conversión y la liberación. Okay, porque bien. es que, uy, hermano, o sea, yo comparto esto así breve, hermano. Yo viví una experiencia de celotipia casi de un año, donde yo hasta en un plato veía un mozo imaginario a mi expareja. ¿Pero por qué fue? Porque hay una experiencia donde o sea, cuando yo retomo al mundo, de nuevo del hogar, yo no contaba con que su maestra del alcohol había afectado a esa gente de manera tal que yo pensé, no, como ya no estoy bebiendo, ya me van a recibir con los brazos abiertos, ya el billete va a rendir más, o sea, eso va a ser paz y una luz y armonía. No, yo no contaba con que es que el alcohol no solamente me había dañado a mí, sino que a la gente que me rodea la volvió nada, la volvió mierda. Y un momentico, entonces me van a curar por ventanilla, o sea, los esqueletos del pasado van a empezar a salir. Entonces una de las cosas que yo empecé a experimentar es que la compañera mía, a esa que violé, a esa que maltraté, no verbal, pero sí psicológicamente, o a esa que hice esperar, la que trasnochea, la que, bueno, le hice pasar pena, bueno, tantas cosas, porque eso yo lo vi cuando lo escribí. Yo dije, no, un momentico, aquí hay que hacer algo. O sea, aquí hay que hacer algo. Repito, gracias a los compañeros y compañeras que han sido esos grandes ayudadores, y que yo le debo todo eso a esos seres humanos, es que surge la conversión, porque yo empiezo a mirar, no, venga, un momentico, aquí hay que hacer algo, ¿cierto? Y entonces yo vi que había una posibilidad, y esa posibilidad es esa, de darle la oportunidad o darle cabida a cosas nuevas, en base a lo que yo le escuchaba a mis compañeros y compañeras. Mente abierta y humildad para aceptar y darle cabida a cosas que o sea, que yo entiendo de otra manera. Eso, que yo entendía de otra manera.
de otra manera. Entonces eso me ha ayudado a que rompa la cadena, porque mira que cuando yo me veo conversando con Isa por primera vez, o sea, eso fue un trabajo, pero eso no fue así, mamey. O sea, resulta que ya a mí me toca empezar a sentir lo que yo algún día le di a ella. Si yo a ella le di diferencia, eso fue lo que ella empezó a darme. ¿Cierto? Abandono, obvio, porque yo llegaba a la casa y se va a comer, allá está servido. Sí. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? La niña llegaba, papá, me regaló una moneda, yo la regalaba, entonces yo esperaba que ella como que volviera y bueno, a estar conmigo, con el papá, no. Porque, Pero ya en sobriedad. sí, en sobriedad. Y yo decía, pero ¿qué pasó aquí? No, ¿qué pasó aquí? No, es que usted nunca estuvo. ¿Y cómo vas a pretender pues que de la noche a la mañana ya llegó papi? No, mijo, un momentico, no, eso no es así. Así hay que hacer un camello. Entonces yo empecé a hacer ese trabajo. Vuelvo y repito, ayudado por ustedes, los amigos, grandes amigos, y una comunidad a la que yo pertenezco, que me empezaron como a dar una posibilidad de visualizar esto de otra forma, y ha sido espectacular, porque, o sea, digamos hoy, esa persona enferma de celotipia ya no está, porque han aparecido cosas espectaculares. ¿Cómo hiciste para romper esa cadena de la celotipia? Digamos que, a ver, yo vi una experiencia en un momento con unos trastes. Con unos trastes. Unos Sí, platos. unos Unos platos. platos, sí. Estaba yo así como que, y yo logro ver como que un man que no sé quién putas es, pero a mí se me mete que es que el mozo de la mujer, sí. Y yo me senté a llorar en el baño. Y yo, bueno, a mí qué me está pasando, yo no voy a enloquecer, a mí qué me está pasando, yo qué me enloquecer. Y me llevo con mucha fuerza, y me dijo, Alberto, usted, no es que usted sea ni malo ni bueno, o sea, a usted el alcohol y la droga lo llevaron a un mundo que usted de pronto no se imaginó. Usted no es culpable de eso, pero hoy sí es responsable. Entonces, vea, muy sencillo. Lo que usted haya vivido con otras mujeres diferente a su compañera, o sea, todo lo que usted haya vivido, que usted no es culpable, pero hoy sí es responsable. Usted lo ha vuelto a vivir, que no. Entonces, yo dije, bueno, ¿quién sería yo para decirle a mi ex compañera que no tuviera pues el supuesto mozo que yo me imaginaba que no existía? Apareció esa gran conversión en mi mente. Yo empecé a pensar así, yo, bueno, no tengo autoridad. O sea, porque yo sí puedo estar con una mujer diferente a ella, y obviamente ella posiblemente puede estar sospechando que eso ya pasó, y si ha pasado no solamente con una, no con varias. Si eso yo para reprocharle a ella, sí, ya tenemos. Claro, Y para mí eso es un cambio. ¿Y O sea, para mí eso es romper una cadena. Sí. Y a eso sumémosle lo que ahorita he escuchado de compañeros y compañeras cuando me dicen, no, es que nadie es de nadie. Y si yo me pongo a mirar, es verdad, o sea, es que o sea, nadie es pertenencia mía. O sea, usted es un gran amigo, Tatán es un gran amigo, pero yo no tengo escritura de ustedes, los aprecio. Yo no tengo algo escrito por notaría, no, o sea, ustedes, o sea. Entonces yo empecé como a darle cabida a eso, y eso empezó como a abrirme una brecha por dentro de que, no, sí, mijo, o sea, primero, no tiene autoridad, porque ¿quién es usted, pues, hermano? O sea, usted sí, y ella no, un momentico, ¿cierto? Entonces eso empezó como a ayudarme a romper un poco esa cadena, y siento yo que también empecé a derrumbar todo ese machismo, todo ese controlador, ¿cierto? Que no fue nada fácil, porque, o sea, antes de llegar a ese punto, yo casi me enloquezco, ¿cierto? Yo casi me enloquezco, compañero, o sea, no fue así de la noche a la mañana. Y desenredando la pita ha sido un trabajo lento, digamos que hoy en día, para llegar al punto que me dice el compañero, de haber pasado por una serie de tragedias a través de, no solo del consumo, sino después de haberme separado, incluso después de estar dentro de la comunidad a la cual a la que yo pertenezco y asisto. O sea, yo tuve algunos sueños y algunas metas, ¿cierto? Una de ellas fue poder terminar por lo menos el bachillerato. Ah, qué bien. Y lo pude lograr, ¿cierto? Yo de niño
en mis sueños infantiles, yo pensé algún día que, bueno, podría tener una casa. ¿Cómo será? O bueno, en el transcurso del tiempo con mi mamá, incluso nosotros alguna vez, así de manera loca, mamá una vez en una mañana dijo, bueno, se acabó la pagada de arriendo. Yo me acuerdo que cogí una bandera de Colombia, un palo, y ella había comprado un plástico y fuimos a buscar por ahí en un morro cerca donde yo vivo, y había un banqueo y ya nos metimos. Esa fue nuestra primera casa. Me acuerdo que nos la ayudó a armar el hijo don Andrés, el papá de la ex compañera de mi ex esposo, y mi abuelo, Saulo, que ya, pues ya están muertos los dos. Y bueno, ahí hicimos algo improvisado y esa fue nuestra primera casa. Ahí empezó nuestro primer, sí, sin pagarle arriendo a nadie. Pero dentro de las tantas cosas que pasaron, estando pues sin beber, o sea, compañeros, yo les tengo que compartir que a mí me tuvieron que quitar cosas. Entre ellas me quitaron a mi expareja, una gran mujer, la mamá de la niña, un espectáculo de mujer, una mujer en todos los sentidos muy hermosa y muy linda, la cual hoy en día es una gran amiga. Me quitaron a mi compañera, yo pues digo que me quitaron porque yo sé que eso tenía que ser así. Me sacaron del sitio donde yo laboraba, donde ganaba bien. Tuve que llegar a un punto de ir a vender unos masajeadores donde no me ganaba ni 1.000 pesos ni 1.500 en el 2006, 2007. Con eso escasamente compraba un paquete de 1.000 de tomates, porque en últimas hasta me tocaba conseguirme parte del pasaje para devolverme, llorando después de yo haber tenido hasta 10 millones de pesos en efectivo en un gabán en la casa, donde tenía renombre en almacenes, donde me entraban casi que el pelo, don Alberto, puede sacar, y empezaban a llamarme, a tirarme a crédito, a crédito, mejor dicho. Fue un proceso muy teso espiritual, que hoy lo siento que se hacía necesario como para que yo pudiera empezar a valorar cosas, entre ellas no solo la familia, sino la materia. De cierta forma, ese despilfarrador que había en mí, no, como que empezar a valorar que lo que poco que llegue se puede lograr invertirlo, lo que hay que invertirlo. Gracias también, no solo a eso, sino a lo que he aprendido al lado de ustedes, a compartirlo con otras personas de diferentes formas. Hay momentos que lo han hecho conmigo, como de pronto regalarme un pasaje o regalarme para medio paquete de cigarrillos, un ejemplo, en algún momento. Digamos que pasaron mucho tiempo, trabajé en oficios varios, vendiendo ropa, vendí música, películas en la calle. Finalmente, digamos que ahorita en el 2019, el 8 de febrero del 2019 me llegó una bendición, algo que yo pues no soñaba. En parte sé que también participé para que eso se diera, pero no pensé que eso iba a ser una realidad. Y es que, digamos, la deidad, lo que yo llamo, lo que llama la humanidad Dios, o Dios, me dio una oportunidad de vida a nivel laboral, donde hoy tengo una estabilidad laboral y económica, y me pudieron facilitar para poder tener mi propia vivienda, ¿cierto? Y es algo que para mí, y tal como de pronto en algún momento la soñé, y para mí, o sea, en palabras cortas, yo lo único que podría decir es que para mí eso es un milagro. Aparte pues de que estoy sin consumir alcohol y drogas hace 24 años, 8 meses y 13 días. Es un milagro con todo lo que me ha venido aconteciendo, con mis cosas de vida internas, como con algunas de ellas de manera externa, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta que nada de eso es porque yo soy un berraco, no, esos son regalos de la creación, lo que yo llamo la deidad, gracias a toda esa ayuda que me han dado ustedes, o sea, que yo también me he dispuesto a estar ahí, a recibir la ayuda, a dejarme ayudar de ustedes, a acompañar, que eso es otro cuento, y poder compartir, porque también es muy bacano compartir con ustedes, no solamente un café,
sino como poder compartir espacios, momentos difíciles, esos momentos, sí, que lo guardan a uno en la vida, hay momentos difíciles que lo aguardan a uno, pero es muy bacano poder sentir esa compañía de ustedes, muchachos. Bueno, Albero, gracias. Una pregunta de sí o no. ¿O no? ¿La gente aprende a amar sus demonios o cambia? Vea, yo siento ¿Es que de aprende a amar sus demonios o cambia? no cambia, Cambia. se cambia, sí. Bueno, yo pienso que la gente puede cambiar, pero yo digo que primero uno tiene que aprender a amar sus demonios. La gente no cambia en meses, la gente no cambia en años, bueno, puede que en años sí, pero la gente no cambia en meses ni en días. Si no entendí de pronto... Trabajar en sí, mí sí, sí. y cambiar tiene un proceso No entendí, largo. Y viene desde saber de dónde vienen todos esos problemas y de dónde vienen esos defectos de carácter. Sí, de pronto no entendí cuando dices que sí o no. Entonces, si me pongo de acuerdo con lo que acabas de manifestar, ya entendí la pregunta. Obvio, hay que aprender a armar los demonios para poder conciliar con ellos y ahí pueda surgir una conversión. Eso es lo que yo siento que podría suceder. Lo que pasa es que la gente no nos quiere amar, entonces los invito a que amen sus demonios. Sí, porque es que lo que uno hace es rechazar. Exacto. Es lo que uno hace es rechazar. Albero, gracias por romper cadenas. Gracias, Tatán. A ustedes, muchas gracias por esta invitación y bueno, espero poder estar por aquí de nuevo. Una feliz noche para la audiencia y muchas gracias. Gracias, Albero, gracias, Chao, chao. Pipe.